quisiera pedirles a nuestros compañeros periodistas que nos hablen de ellos, de sus casos, de lo que ha pasado. Le voy a pedir a Verónica Espinosa, de Guanajuato, que en 10 minutos nos cuente de su labor. A la senadora Citlali por recibirnos y por el tiempo que nos está dedicando el día de hoy. Muchísimas gracias al doctor Terricabras por estar aquí. Justo en noviembre del año pasado fuimos invitados por Artículo 19 e integrantes del Parlamento Europeo a Bruselas, donde se nos recibió con esa grata calidez con la que todavía podemos venir el día de hoy acá. Se nos hizo sentir acompañados, se nos escuchó hablar sobre lo que es ser periodista y hacer periodismo en México en estos, los años de la guerra nunca declarada, que tantas miles de personas asesinadas y desaparecidas ha dejado como el más macabro de los trofeos. Hablamos sobre la oportunidad que significa y que vemos ante nosotros en un gobierno nuevo que quiere marcar una distancia del pasado, pero que le debe a millones de personas, mexicanas y mexicanos, la justicia que ha sido negada por décadas. Porque cambian las personas y los nombres, pero las deudas del Estado no se pueden borrar o reducir a la cuenta de cero. Son 2 meses de este nuevo gobierno y tenemos urgencia y prisa. Las y los periodistas tenemos urgencia de certeza sobre si podremos recobrar el derecho a trabajar, el derecho a informar, el derecho a la justicia, el derecho a vivir una vida libre de violencia como mujeres periodistas, el derecho a vivir sin miedo. Han sido años de agravios, de pérdidas de amigas, colegas, años de miedo, de amenazas, años de huir, de desaparecer, de sufrir violencia, acoso sexista, precarización laboral, años de morir y ver morir a periodistas que también eran nuestros seres queridos, años de impunidad. Mi estado, Guanajuato, vive hoy una violencia sin tregua y sin precedentes. Grupos criminales suman su ofensiva social a las prácticas ya conocidas de censura, amenaza e intimidación contra periodistas desde el poder público. El temor no es gratuito porque tenemos los ejemplos de Tamaulipas, de Veracruz, de Guerrero, de Oaxaca, de la Ciudad de México. Tenemos los ejemplos de periodistas desplazados de sus ciudades, colegas amenazadas por rostros anónimos o falsos desde el ciberespacio, o por acoso judicial y demandas multimillonarias. Las agresiones en Guanajuato siguen proviniendo principalmente de funcionarios municipales, pero ahora se suman campañas de criminalización en redes sociales, particularmente contra las mujeres periodistas, ciberacoso, y la presumible presencia de grupos vinculados a la venta ilegal de combustible o el huachicol. Además, estas agresiones son consecuencia directa del trabajo periodístico, particularmente de investigaciones sobre corrupción en instancias municipales y estatales. En varios de los casos hemos identificado autoridades municipales que de manera reiterada incurren en agresiones de distintos niveles, desde el acoso en redes a través de emisarios, ataques digitales, hasta el principal, que sigue siendo el veto para acceder a los contratos de asignación de publicidad oficial como castigo por el ejercicio crítico del periodismo. Y así expresamente se nos ha hecho saber, particularmente por gobiernos municipales y también del Estado. Además a esto se suma esta nueva, pero no menos grave forma de perseguir, criminalizar y censurar al periodismo, que es la persecución judicial en forma de demandas por daño moral, sea directamente a través de funcionarios o políticos, o como en el caso de Guanajuato, de personeros, propietarios de medios que son favorecidos o coludidos con gobiernos para acallar voces críticas. Todo esto que acabo de mencionar es historia sabida para quienes están hoy aquí, porque esta lista de riesgos ha recorrido gran parte del mapa nacional y hoy luchamos para que no se quede en Guanajuato. Justo es esto lo que resalto por paradójico. Han pasado casi 13 años del comienzo de lo que llamamos guerra contra el narco, y aunque las y los periodistas hemos aprendido a organizarnos, apoyados por grandes aliados como Artículo 19, como SIGMAC, como otras organizaciones de la sociedad civil,
la red de periodistas de a pie, entre ellos, a cuidarnos, a sentarnos con autoridades para exigir leyes, mecanismos, fiscalías, medidas. Lo que hemos logrado, lo hemos logrado muchas veces a pesar de y con los obstáculos de esas autoridades que limitan recursos y operan a medias logros como el mecanismo de protección federal para periodistas y personas defensoras, o como la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, que funcionan así, a medias. Esta es pues nuestra exigencia fundamental, senadora, que lo que existe sirva, que lo que funcione sea mejorado, que lo que falta para que el Estado garantice plenamente esos derechos que mencioné deje de faltar, que este gobierno no nos niegue ni la libertad ni la justicia. Gracias.